Amistades de Lechubiza. Yo recuerdo claramente que mis primeros acercamientos con el cine, que iban más allá de, pues, no sé, Stuart Little, tenían mucho que ver con lo que pasaba en televisión y un poco con lo que pasaban en televisión a la hora en la que ya no se suponía que yo viera la televisión. El Canal 5 me presentó varias películas, las cuales son culpables de que a la posteridad yo terminara depositándole a varios psicólogos, pero a la vez que yo pudiera conocer un poco más del cine internacional. Por ejemplo, en el Canal 5 vi It, y recuerdo particularmente que cuando yo estaba muy morrito, anunciaron que iban a pasar en el Canal 5 La Naranja Mecánica. Y yo dije, ¿qué es eso? Y creo que es una de las pocas veces en las que particularmente en mi casa sí fue como, ¿y si mejor te duermes temprano y no ves esa madre? A lo cual evidentemente no hice caso y pues prendí la tele de mi cuarto y pues medio veía ratos porque ya me andaba quedando dormido. Lo que alcancé a ver fue suficiente como para traumarme de por vida y yo buscar esa película en internet para seguirla viendo. La volví a ver años después, y de hecho la vi hace muy poco en referencia a un capítulo que hice sobre Stanley Kubrick en Los Bardos de la Historia, que de hecho pueden seguir, gran podcast, muy bueno. Y es de lo que quiero hablarles hoy en esta sección que es aburridos y con internet. Sí, de por sí es mamador decir que has visto La Naranja Mecánica. Creo que es más mamador lo que tengo que decir, y es que yo no he visto La Naranja Mecánica, yo solamente he leído el libro de La Naranja Mecánica, por lo cual estoy muy familiarizado con la historia, más no con la visión de Kubrick. Basaba muchas de sus películas en libros, de hecho a él les resultaba mucho más fácil adaptar una obra literaria que un guión tal cual. ¿Por qué? Porque le permitía entender un poco más a los personajes, un poco más amplio. La diferencia entre un guión y un libro es que los autores en el libro se dan más el tiempo de definirte un contexto, un ambiente. En cambio, el guión te describe directamente la escena. Este es un libro de Anthony Burgess, que en esta obra retrata la historia de Alex Delarge. Pero a través de la historia de Alex Delarge retrata un poco dos conceptos. El más literal es donde retrata el concepto de la ultraviolencia, que ahora lo vamos a hablar un poco más. Y el más entre líneas que retrata en esta obra es el conductismo. Ahora, ¿cómo lo hace y qué pasa cuando Stanley Kubrick adquiere la licencia para esta película? Hay que entender una cosa. Stanley Kubrick obtiene la licencia para esta película y al momento de obtener la licencia le envían la versión americana de la obra. ¿Cuál es la diferencia? Que la versión americana no contenía el famosísimo capítulo 21, que unos minutos antes de comenzar a grabar este video comentaba con Sergio, es el pinche final. A final de cuentas, Stanley Kubrick no sabía esto al momento de adquirir los derechos y fue hasta que comenzaron a trabajar en la película que convivió muchísimo con el autor y conoció el desenlace de la novela, conocía un poco la inspiración detrás de esta historia, que entiende la importancia de tal, pero decide adaptarlo únicamente a lo que ya tienen escrito considerando esta perspectiva. No quiso hacer un Game of Thrones y decir, yo me aviento mi final, güey, Sí, me no. va a salir chingón. No. Kubrick se distingue por varias cosas que ya comentamos en el podcast. Es un güey muy obsesivo en cuanto al guión, pero también en cuanto a la técnica. La historia nos narra en un inicio a un Alex Delarge que se aprovecha de los vicios de una comunidad no enteramente distópica, sino un poco alterna, basada un poco en Inglaterra de mediados del siglo XX, en la interpretación de Kubrick, en donde Alex Delarge encuentra huecos sobre los cuales puede aprovecharse de la situación. Estos huecos son: los padres de familia están muy centrados en lo que los medios, la televisión, etcétera, les dicen, no están tan involucrados con la vida real y simplemente con la versión oficial de la información, y por lo tanto no les importa tanto lo que hagan sus hijos. Sus hijos, como lo que pasa con Alex, cada noche salen a las calles a aprovecharse también del desinterés de las autoridades y cometen muchísimos delitos, desde robo, agresión, violaciones, no sé, inclusive homicidio. Abuso de confianza. Abuso de confianza, fraude electoral. Le roban a Morena. Robo de ganado. Como lo que plantea el inicio de la película. Si bien la película nos dice que Alex no es el único morro que está así. Tenemos el primer grupo, que son sus drugos. Los drugos. Sus camaradas, su grupo de más confianza, el más cercano, y un grupo que está totalmente adoctrinado al liderazgo de Alex. Alex, que es esta personalidad mucho más fuerte que la de ellos, pero que a su vez como que interviene mucho con estas personas. Algo que destaca mucho en la película, que viene desde el libro con cómo nos marcan a este personaje, es que no se expresa como un joven
normal. Se expresa con cierta estética, cierta estilización en el lenguaje, muy sofisticado a su edad, a tal punto que con el interés cultural que tiene Alex llega a desarrollar su propio lenguaje. No nada más escucha música clásica, sino que en la película te remarcan que está obsesionado con Ludwig van Beethoven. Y que además Beethoven para él es como esta alternativa al medio más popular. Es como tengo un chingo de gente que está alrededor de mí, está consumiendo televisión basura, música basura. Yo escucho a Beethoven porque es diferente a lo que les están dando ustedes. Soy diferente al resto de las masas. Este grupo de drugos a los que también comparten estos intereses, pero no al nivel de Alex, no son el único grupo que está en esto. Inclusive en la película podemos ver en una de las escenas iniciales cómo tienen una pelea con otra pandilla muy similar a la de Alex. Una pandilla que también está aprovechándose de los vicios de las autoridades en esta Inglaterra distópica y que están a punto de cometer una violación en esta película, que termina como en una pelea justamente ambientada con música clásica. Eso es uno de los principales contrastes que se me hacen interesantes y que si bien ya nos lo plantean Anthony Burgess desde la obra, el interés por la música clásica, al momento de ponerlo al mismo tiempo en la película de que se está desarrollando la violencia, sí te da este interés contrastante entre que Alex DeLarge es un personaje muy violento con intereses muy culturales, por así decirlo. Inclusive es interesante cómo toman como uno de los temas principales musicalmente hablando lo que es comúnmente conocido como el himno a la alegría. O sea, como un himno de paz y de bondad y de alegría y de amistad. Se escucha mientras Alex está matando gente, ¿sí? Mientras está violando personas, mientras está entrando a robar casas. Esto es un poco el contraste de esta película, pero además nos plantea un personaje que no lo entiende necesariamente como algo malo, sino lo entiende como una expresión del contexto en el que está viviendo. Nos están comiendo los mosquitos. En este contexto en el que Alex se aprovecha de los huecos sociales y legales para hacer todo este tipo de fechorías, hay un acontecimiento. En este acontecimiento va con el resto de drugos por la carretera después de escapar de esta pelea contra la otra pandilla y terminan encontrando con una casa a las afueras de la ciudad, la cual habitan dos personas, un matrimonio de artistas probablemente. En la película no lo narran del todo a qué se dedican, no sé si en el libro sí lo hagan. No me acuerdo, o sea, no recordaba que llegaban con esa familia. Pero llegan con esta pareja. Y tienen un modus operandi muy practicado, que se nota en la película como es algo que suelen hacer. Tocan la puerta, se escucha la voz de Alex diciéndole a esta señora: ayúdeme señora, ocurrió un terrible accidente en la carretera, por favor déjenos usar el teléfono. La señora como que al mismo tiempo entiende que en ese contexto no debería dejar entrar a la gente, a tal punto en el cual simplemente lo dejan entrar a la casa. Y es un segundo en el que lo dejan entrar cuando Alex, con sus drugos, enmascarados, obviamente, para que no lo reconozcan, atrapan a la señora, someten al señor y no se ve en pantalla, pero se da a entender que violan a esta mujer. Y esto es uno de los elementos importantes para lo que nos cuentan después. Es una noche en la que todo le sale bien a Alex. Nadie los atrapa. Logran su cometido de cometer este delito. Llega Alex a su casa ya muy cansado en la madrugada, con el dinero que le robó a esta familia, con los relojes y joyas que le robó a esta señora, y simplemente se acuesta a dormir muy tranquilo. Se levanta el día siguiente y encuentra en su casa a una madre que lo despierta, que no está tan interesada en lo que haya hecho Alex la noche anterior, simplemente es como, pues ahí estás, igual me vale verga. La mamá le vale verga a Alex. A quien sí se encuentra Alex en su casa esa mañana es a una especie de consejero, un poco de libertad condicional por la que nos plantan en la secuela, que ya había tratado con Alex anteriormente porque tenía cierto historial criminal y que le dice: no puedes seguirla cagando porque ya nos avisaron de cierta cosa que pasó ayer y que estoy seguro que fuiste tú, pero esta vez te salvaste, no puedes seguirte salvando. Alex dice: Pito, me vale verga, yo puedo hacer lo que sea, me puedo salir con la mía siempre. Vuelve a encontrarse con sus drugos y encuentra que, sorpresa para Alex, están teniendo sus propias ideas, están teniendo sus propios liderazgos, cosa que a él no le parece. ¿Cómo ejerce Alex su autoridad para volver a tener liderazgo a los drugos? Se los verga. Les mete una verguiza, al punto de casi matarlos. Esa escena es súper clásica, ¿no? Cuando se verga a los drugos. Totalmente. Y lo que le plantean los drugos es: ya entendimos que tú eres el jefe, tenemos un plan, hay una señora soltera que está en una mansión a la afuera de la ciudad y que pues es un blanco muy fácil, podemos entrar, robar y salirnos.
Van, Alex entra por una de las ventanas más altas de la casa. Efectivamente es una señora que vive sola y que al parecer tiene mucho dinero, pero alcanza a hablar la señora a la policía cuando Alex intentó su gimmick de señora, nos atropelló a alguien y le chingaron su pata al mamator. Déjenos hablar por teléfono. Ay, no, su pata, el mamator, no. Entonces, la señora alcanza a hablar por la policía mientras Alex está dentro de la casa y tienen una disputa con esta señora a quien eventualmente golpea y después descubrimos que mata. La policía llega. Alex intenta escapar y sus drugos lo traicionan, reventándole un botellazo en la cara para que la policía lo atrape y se lo lleve. Su grupo más cercano de confianza lo traicionó y ahora Alex va camino a la cárcel. Entra a la cárcel y se narra mucho en la película como esta autoridad por parte de la policía, de la autoridad penitenciaria que ejercen sobre Alex. Ellos deciden cómo te comportas, a quién debes responder, qué debes ser. Le meten una verguiza física y también psicológica al punto de tú no tienes ya un nombre en esta cárcel, ya eres un número dentro de la misma. Por más que hayas tenido un cierto liderazgo, libertad, cultura, etcétera, allá afuera, aquí no eres más que un número para nosotros, no nos importa lo que seas. Ya en la cárcel, Alex empieza a calmarse un poco como para complacer a los demás y que lo dejen salir antes, hasta el punto en el que dentro de la cárcel escucha ciertos rumores sobre un procedimiento al que se someten algunos prisioneros con la esperanza de que los dejen salir un poco antes. Eso se conoce como el procedimiento Ludovico. Peluche. Cada que leía eso me daba risa, güey. ¿En qué consiste eso? Alex no tiene ni puta idea, pero aún así firma para entrar. Y lo llevan a otra instalación donde, ok, ven. La película te planta un Alex muy ambiguo. O sea, al punto en el que no sabes si está aceptando el procedimiento porque legítimamente quiere quitarse la ultraviolencia o porque simplemente quiere salir en chinga. O sea, te lo plantan muy ambiguo. El punto es que se somete al proceso en el cual parece todo muy cómodo, ya no es una prisión, ya es más como una especie de hospital, lo tratan de manera más cercana, más personalizada, y empieza el procedimiento Ludovico. ¿En qué consiste? Consiste en que lo exponen a imágenes que narran un poco lo que ya había cometido, actos de ultraviolencia, de violaciones, etcétera, al mismo tiempo que le administran ciertas sustancias que son repulsivas. ¿Qué hacen con esto? Que condicionan el cuerpo de Alex para que al momento de tener una imagen como estas en su cabeza, sienta asco y no pueda volver a convivir con estas imágenes de ultraviolencia. Aquí hay escenas de tortura que son icónicas en Hollywood porque hay ciertos mitos y leyendas, cosas muy reales. Por ejemplo, que a Malcolm McDowell, el actor que interpretó a Alex, sí le chingaron un ojo. En el procedimiento Ludovico, que consistía en tenerte los ojos abiertos para que vieras las escenas. Sí, es esta escena clásica que me imagino que la vas a poner, en la que el güey está con los ganchos en el ojo, viendo escenas de violaciones y del holocausto. Viendo el México-Argentina del 2006, güey. De paren la violencia, por favor. El punto es que, dato curioso, a Malcolm McDowell sí le chingaron una retina en esa escena, güey. Y de hecho el doctor que aparece en la película es un doctor real que estaba al pendiente de que a este güey no se le chingara un ojo. Cada 2 horas llegaba y le suministraba 2 gotitas de manzanilla. Es el encargado. Literal. Sus escenas es echarle gotitas y es lo que hacía el güey en la película, pero es un doctor real, güey. Porque en el libro, según yo, no recuerdo si lo explican, pero le dan como un estilo de alucinógeno. Que le provocaba una sensación horrible, sí, güey. Es lo que le inyectan. Pero al mismo tiempo le están poniendo gotitas en los ojos. Básicamente lo inducen un mal viaje viendo escenas de violencia. Para que lo relacione. Aquí es donde entra un poco la crítica que hacía Burgess desde el libro y que Stanley Kubrick quiere replicar un poco en la película, a la crítica al conductismo. El conductismo básicamente es una corriente psicológica que, entre otras cosas, nos dice que los humanos reaccionamos a ciertos estímulos socialmente y que la maldad y la bondad no son tanto cosas naturales, sino cosas a las que pues vamos reaccionando dependiendo de lo que nos ocurra. A todos nuestros amigos que estudiaron pedagogía en este momento están sudando de la boca porque es de lo primero que te enseñan. Exactamente. Porque el conductismo es la corriente que más rige todavía el sistema educativo actual. ¿Quiénes más sudaban de la boca? Los perros, a los que Pavlov intentaba justamente adoctrinar al momento de darles comida con cierto timbre, y una vez que ya los adoctrinaba lo suficiente, cada vez que sonaba ese timbre los perros salivaban. Porque creían que venía la comida. Así es. Es un poco lo que quieren hacer con Alex aquí, que cada vez que tengas un estímulo de ultraviolencia sientas asco. Al punto en el cual suponen que es un éxito y sacan a Alex de este programa y tiene una exhibición pública frente al gobernador, a otros policías, etcétera, de que ya logró su cometido, de que ya puede actuar sin violencia, y lo exponen a un güey partiéndole su madre en un escenario y Alex reteniéndose y no queriendo contestarle, una morra encuerada que literal otro de los impulsos que tenía Alex además de la ultraviolencia era la violencia sexual, y Alex reteniendo así de que no le hagas nada.
Y vemos cómo sufre este cabrón, pero ya es un pedo cognitivo de él. Reacciono con asco y con repulsión cuando se me presenta alguna de estas escenas. Ujú. Sale de la prisión y se encuentra con un mundo que sigue igual de gris y Pues sí. apagado al salir. Ya sea que este güey se haya reformado o no. Sí te plantean que pasa tiempo. Sí. De hecho pasa varios años primero en Varios prisión, años. después Ujú. un par de años entre todo el proceso Ludovico y la chingada. O sea, sí es un Alex que entra adolescente prácticamente a prisión y que sale ya como un hombre Ujú. a enfrentar la vida real después del proceso Ludovico. Termina por, y aquí es donde se distancia un poco la versión de Kubrick de la versión de Burgess, por lo que mencionaba al principio, por tener un shock con cómo la gente vive el mundo dentro de esta realidad en la cual no tuvieron este proceso y la ultraviolencia, si bien no es física, es entendida como que, así como a mí me condicionaron para no responder a la violencia de cierta manera, a ustedes los están condicionando el gobierno, los medios, etcétera, para contestar de otra manera las cosas y para no pensar y para simplemente ser como la gente quiere que sean. A todos nos están adoctrinando. A mí el pedo, y esta es una de las críticas más grandes que hace la historia de la Naranja Mecánica, el adoctrinamiento de Alex tiene cierta legitimidad porque la hace el Estado. Y porque, por ejemplo, después cuando unos policías se lo verguean, tiene cierta legitimidad porque traen uniforme. En la película, ¿sí son sus drugos? Los policías que se lo vergan. Sí, Sí, ¿verdad? son Sí, porque también en el libro. Tim y Georgie. Ajá, ¿qué es lo que hace el Estado? Agarra a estas personas violentas y les da el aparato del Estado para que ejerzan la violencia de manera legítima. Exactamente, entonces creo que ese es el pedo. A final de cuentas, la película y la historia lo que nos trata de narrar es que a todas las personas las están adoctrinando, solo que a ciertas personas el aparato jurídico y legal da la legitimidad para que no lo cuestionemos. Pero a todo el resto sí se le está adoctrinando. Esa es un poco la historia. Cosas que me gustaría resaltar, digo, más allá de esto, porque en realidad creo que el tema del conductismo y lo que plantea la discusión traería para que hagamos todo un podcast al respecto y toda una discusión. Güey, al menos en el libro así sucede. Alex se salta este condicionamiento y se da cuenta que puede volver a ejercer la ultraviolencia. ¿Cuál es el pedo? Que en el famoso capítulo 21 te muestran que Alex aún así cayó en el condicionamiento social. Sí. Y por voluntad propia, entre comillas, abandona todos sus ideales y se vuelve un miembro normal de la sociedad. Alex tiene un accidente en el cual eventualmente tiene que pedir literalmente ayuda en una carretera, porque lo mismo que pasa al principio, y termina pidiéndole ayuda a la misma casa a la que habían entrado en un principio. La diferencia es que ella solamente vivía el señor, que era como un líder político de la oposición, y que dice, tenemos que aprovechar a este muchacho porque nos va a significar muchos votos sobre lo que está haciendo el gobierno con los morros. Lo que te hicieron está culero y te queremos usar como ejemplo político. Verga, sí es cierto, no me acordaba de eso. Entonces lo exhiben, que lo utilizaban como algo culero, lo llevan al hospital, el gobierno termina pidiendo disculpas y las últimas expresiones y reflexiones de Alex realmente no son uno en el que o abandonó la ultraviolencia o se sometió al conductismo, sino en el que dice, yo no sé si lo abandoné, yo no sé si funcionó, porque la única manera en la que ahora voy a saberlo es si vuelvo a tener la decisión. Actualmente no lo hago. Pero ¿qué pasa si llega el escenario en el cual tengo que decidir entre la ultraviolencia o no? Creo que es interesante como entender la visión del autor en el libro porque sí tiene ciertas diferencias. Pero en este caso particular, yo por lo que abordé esta película fue por el research que hice de Stanley Kubrick para el episodio de Los Bardos de la Historia. Y en cuanto a lo que cinematográficamente propone Kubrick es esa historia que por sí es compleja, la voy a acompañar de un total protagonismo por parte de Malcolm McDowell en llevarnos la historia. Las tomas que yo estoy haciendo, voy a aprovechar el gran angular para explicarte su contexto emocional, voy a aplicarte las tomas directas para explicarte su proceso violento. Solo utilizó luz natural mucho antes de que lo hicieran los más mamadores, el güey ya lo estaba haciendo. Ujú. Y toma ciertos momentos en los cuales, por ejemplo, Alex va y compra discos de música o tiene impulsos sexuales con gente que apenas conoce o tiene estos momentos ultraviolentos y los hace con un tema muy estrambótico de luces y de iluminación que, poniéndome en lo más mamador que he dicho en Aburridos y con Internas, entonces, este Stanley Kubrick nos recuerda mucho a un Mario Bava o a un Dario Argento del cine de terror italiano que a través de la luz y los colores nos infunden terror dentro de las decisiones de un humano. Sí, o sea, creo que ese es el pedo, ¿no? El frenesí te lo muestran
de manera más que explícito, te lo muestran con las luces, Eso, con la güey. música. Creo que lo definiste perfecto. Es el terror del frenesí, el terror de entender cómo una persona desenfrenada Ujú. puede disparar ciertas cosas en cierto contexto que lleven a la muerte de algunas personas, güey. A la Eso a mí se muerte me o hace brillante, simplemente los impulsos que tienes desde adentro como los impulsos que le dicen como animales, ¿no? Como Sí. dejar salir este impulso, que es lo que hacía Alex, o sea, desde el vi a esa persona y la voy a violar, a quiero matar y voy a matar. Literal es eso, y creo que también la ventaja es que ya es un Stanley Kubrick muy consolidado en la escena. O sea, ya no es alguien que tenga que probarse a sí mismo, sino que ya es un director estrella. Puedo hacer lo que quiera. Entonces, al poder hacer lo que quiera, le dan la paciencia de tener una película de 2 horas y media, donde lentamente te cuente una historia, donde no tenga prisa de que una escena... De repente tiene escenas que duran 12 minutos sobre güeyes tomando leche, y luego tiene una escena de una orgía que hacen un timelapse de 10 segundos. Entonces, eso es lo que se propone este güey y lo logra. Eso, explotando los recursos propios de Kubrick con obsesionarse al contar una historia compleja, pero tomando mucho de otras personas. Te digo, la luz y los colores de Argento y Bava, la sincronía con la música, como lo hace en este caso con música clásica de Beethoven, pero que también con música clásica que arreglan específicamente de manera electrónica para esta película y que trae este shock de lo clásico con lo postmoderno. Y a su vez una actuación pues excelsa de Malcolm McDowell. O sea, realmente el güey carga la película Sí. todo el tiempo. Ese Alex Delarge es uno de los personajes más cabrones que tiene Kubrick en su filmografía. Y te estoy hablando de Kubrick, cabrón. Un güey que trabajó con los más grandes y con los más obsesivos. Lean el libro si tienen oportunidad. Vean la película si lo tienen. Yo invito a Sergio que ya que él leyó el libro, vea la película. Pero la película donde sí pueden encontrarla es en HBO. Ahí pueden encontrarla de manera totalmente legal, pagando una suscripción. Igual si la quieren ilegal pueden mandar un mensaje a Lechuvisa. Pero legalmente está Y que en... nos tiran el video. Pero legalmente está en HBO. Pueden encontrar esta filmografía. Esta película, además del resto de la filmografía prácticamente de Stanley Kubrick. Gran director. Es un güey al que sí... Peor persona. Peor persona. Es un güey al que sí vale la pena ver sus películas porque sí es como... Entiendes lo que es el cine y el cine de autor. O sea, es como el güey que tomas una película porque sí, el güey que hace una película porque te quiere contar con su perspectiva algo, además ayudado de una gran obra literaria. Este tipo de contenidos, este tipo de análisis, por así decirlo, reseñas o comentarios que hacemos de las cosas con las que de repente nos cruzamos por internet, lo pueden ver en este canal, el canal de Lechuvisa. Además, pueden seguirnos en redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, donde aparecemos como Lechuvisa, también en TikTok, algunos fragmentos de nuestro podcast y el podcast que mencioné varias veces en este episodio de Los Bardos de la Historia, donde hemos hablado de Stanley Kubrick y de muchos otros acontecimientos históricos, lo pueden encontrar también en Instagram como Los Bardos de la Historia y en todas las plataformas de podcast. Nosotros fuimos Lechuvisa y nos vamos, pero no sin antes recordarles, como cada semana, que la violencia no resuelve nada, Pero pues tampoco la paz. pero pues tampoco la paz. Entonces, pues háganle como chingue su puedan, ¿no? madre. Lo que ustedes quieran. Y cada vez menos gente se disfraza de Alex Delarge en Halloween. Ajá, y que chinguen a su madre los putos mosquitos. Exactamente. Es el pito. Por ejemplo, los mosquitos se levantaron y eligieron la violencia. ¡La citronela! ¡No hace nada! La citronela no ahuyenta buitres.